¿Qué es una variable en la investigación? La variable es una característica o propiedad de la realidad que puede variar entre individuos o conjuntos. Cualquier aspecto o propiedad de la realidad que sea susceptible de asumir valores, esto es de variar de una unidad de observación a otra, de un tiempo a otro, de una misma unidad de observación. Los ejemplos generales que podemos dar en la investigación es como la talla, el peso, la temperatura corporal. Existen también ejemplos en el campo de los negocios, como el nivel de la productividad y el nivel salarial. Pero, ¿qué es lo que dicen los autores? Rojas Soriano en 1981 manifiesta que es una característica, tributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades. Puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuo. Tipos de variables en la investigación cuantitativa. Existen dos tipos de variables, la independiente y la dependiente. Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, que se considera como la causa de una relación entre variables. Variable dependiente. Se conoce como variable dependiente al resultado o al efecto producido por la acción de la variable independiente. La medición de las variables se refiere a la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades, de acuerdo con ciertas reglas lógicas. La clasificación puede hacerse en términos de categoría o de valores numéricos que la variable asume en una escala. Es la cualificación o cuantificación de una variable para un estudio dado. Operacionalización de variables. La operacionalización de variables consiste en determinar el método a través del cual las variables serán medidas o analizadas. Tenemos 5 elementos en la operacionalización de las variables. La variable, las definiciones conceptuales, definiciones operacionales, dimensiones e indicadores. La operacionalización de las variables se logra cuando se descomponen las variables en dimensiones y estas a su vez son traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. La operacionalización de variables es fundamental porque a través de ella se precisan los aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer y registrar con el fin de llegar a conclusiones. En la definición operacional es el concepto que consiste en definir las operaciones que permiten medir ese concepto a los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto. En síntesis, una definición operacional puede señalar un instrumento por medio del cual se hará la medición de la variable. La definición operacional significa cómo le voy a hacer en calidad de investigador para operacionalizar mi pregunta de investigación. Las dimensiones son las variables contenidas en la definición conceptual. Los indicadores son subvariables que se desprenden del análisis de las variables con el objeto de facilitar su control, manipulación, medición y evaluación. Los indicadores tienen un carácter operativo práctico en el proceso de investigación.
Podemos decir entonces que las dimensiones e indicadores son elementos integrantes de una variable compleja que resulta su análisis o descomposición. Por último, observaremos un ejemplo de la operacionalización de variables. Así deben estar dispuestos en sus trabajos de investigación. La operacionalización de variables debe colocarse en este tipo de cuadro. El objetivo general de sus trabajos de investigación debe estar contenida las variables, definición conceptual, definición operacional, dimensiones e indicadores. Estas variables, pues por supuesto, son la variable independiente y la variable dependiente. La definición conceptual es a través de los autores, la definición operacional, los tipos de técnicas, las dimensiones vienen siendo los desgloses, igualmente los indicadores, que ya lo explicamos con anterioridad. Así debe estar dispuesto en sus trabajos de investigación. En eso se caracteriza la investigación cuantitativa, en la operacionalización de las variables.